De Admage capítulo 410. Las intenciones políticas de los duques de Fazón. El duque de Fazón se rindió y el ducado de Fazón quedó bajo el gobierno de los otros 11 duques del reino de Orbaume. Durante un tiempo, establecerían un ejército conjunto y gobernarían el país. Claro que no serían solo soldados rasos, sino ayudantes cualificados y soldados de élite. En el mundo de Landa, era bien sabido que si un héroe se enfrentaba a 1000 soldados promedio, ganaría. Incluso si no fuera así, era casi imposible someter por la fuerza a un caballero con las habilidades de un aventurero de rango C, con solo soldados promedio equivalentes a un aventurero de rango E. Existe la posibilidad de que individuos tan poderosos aún puedan estar al acecho dentro del ducado de Fazón, afilando sus colmillos de rebelión, por lo que otros duques también necesitarán enviar a sus aventureros de élite, al menos de clase B, al ducado. Además, para evitar el deterioro del orden público, no solo se necesita un pequeño número de soldados de élite sino también un gran número, por lo que es necesario enviar muchos soldados. Además, la desaparición de los restos de las espadas de 5 colores y de un grupo de aventureros de rango A, amigos íntimos de Heinz, junto con un joven Dampir, también era motivo de preocupación. Los altos mandos de cada casa ducal ya sabían que las chicas habían escapado del continente Van Gaia, pero si se anunciaba públicamente, algunos insistirían en que se enviaran perseguidores, así que lo calificaron de motivo de preocupación. Para los duques, sería mejor que simplemente desaparecieran en lugar de pincharlos y ser mórdidos. En esta situación, los gobernadores enviados por cada familia ducal se involucran en batallas políticas para ganar el control de sus intereses. No puedo hacer esto. Es demasiado para mí. Antes de que tal batalla pudiera comenzar, la duquesa Isabel Sauron hizo la bandera blanca. Su excelencia, incluso si no tiene intención de hacerlo, le aconsejo que al menos participe solo de nombre. Hermano Vidal, entonces vete. Su excelencia, un papel tan importante está más allá de las capacidades de alguien tan joven como yo. Ay, es un verdadero dolor de cabeza tener escasez de personal, aunque lo tengamos. Depender de Vandalieu también sería problemático. ¿Qué opinas, Malia? Mi señora, ¿por qué no le pide al ex duque que le recomiende un candidato adecuado? En su propio castillo en el ducado de Sauron, Elizabeth todavía se sentía incómoda al describirlo como tal. Elizabeth, que se había convertido en duquesa de Sauron, sus confidentes y un beneficio adicional, Vidal, estaban celebrando una consulta. El líder anterior, el hermano Rudel. Sin duda, sería más seguro hacerlo a través de él que nombrarlo directamente. Lo siento, señorita Elizabeth. Ojalá hubiéramos podido ayudarla. No te preocupes, Yusuf. Hay cosas que solo tú puedes hacer. El confidente de Elizabeth no es un vasallo que haya servido al duque de Sauron durante generaciones. Malia, quien es prácticamente su hermana, proviene de una familia que ha servido a la familia de su madre durante generaciones. Conoce a Joseph y a los demás desde que llegó a Orbaume. Por otro lado, muchos de los nobles que habían servido al ducado de Sauron, del que ahora ella era jefa, habían jurado lealtad al duque anterior, Rudel, su medio hermano que había competido con ella por el puesto de duque. Ahora es leal al nuevo duque, Isabel, pero no ha pasado suficiente tiempo para establecer una relación de confianza. La razón por la que Vidal está aquí es porque sus confidentes, Malia y los demás, son todos menores de edad, y si bien pueden estar bien en una batalla armada, no son activos políticos confiables. No es que no sienta nada por Amelia, el hombre que causó la enfermedad mental de su madre, pero él es solo una de las razones. Además, se había convencido de que ya había recibido suficiente castigo, pues lo obligaban a trabajar demasiado como sirviente de su media hermana, a quien despreciaba. No había ningún significado más profundo en llamarlo hermano, y no era como si realmente lo respetara como hermano mayor. Simplemente porque expresar abiertamente su desagrado perjudicaría el desarrollo emocional y la educación culinaria de su cuñado. Además, Elizabeth y su familia, quienes no son muy conocedores de política, suelen encontrar útiles las opiniones de Vidal. La opinión de que al menos debería meter las narices en el asunto, como acababa de mencionar, también fue planteada por alguien que señaló que aunque no tuvieran intención de meter las manos en los intereses del ducado de Fazón, si al menos no dieran la apariencia de querer hacerlo, otros duques los mirarían con desprecio y podrían sufrir desventajas más adelante. Además, si ella simplemente hace un espectáculo y al final no logra obtener ningún interés creado, uno podría pensar que sus vasallos y su pueblo la verían como una mala administradora, pero es el trabajo de Elizabeth y sus vasallos enviados asegurar que esto no suceda.
Les conviene lograr o fabricar logros y beneficios que no les hagan ser atacados por sus oponentes políticos. Pero no hace falta que seas tan considerado, ¿verdad? Creo que los demás duques también lo serán. Zona-sama, no debería decir nada incluso si es la verdad. Y como dijo la enana Zona, los demás miembros de la familia del duque eran muy considerados con la familia del duque Sauron, o mejor dicho, Elizabeth y su madre Amelia. Esto se debió a que Amelia era una de las esposas de Bandalieu Thakard, emperador del Imperio Demonio Vidal, y Elizabeth era su nuera. Hay un demonio familiar en el castillo, y su hermanastro Bakunawa en el territorio, un dragón glotón de unos 100 metros de largo que a menudo viene de visita. No solo este incidente, sino que creo que familias de duques como Pilchikov y Sector, que tienen poca conexión con Van, tendrán cuidado. Además, no tienes que preocuparte tanto por la rebelión de los vasallos de Rudel. Relájate un poco y todo irá bien. Zona, lo sé, pero, siento que dependo de Bandalieu, y eso no me gusta. Entiendo cómo se siente, Lady Elizabeth, pero hasta cierto punto es inevitable. Están desplazando las cordilleras y cambiando las fronteras. No podemos ignorarlo. No, pero, en realidad, Elizabeth también lo sabía. Por mucho que quisiera evitar depender de Bandalieu, sus vasallos y parte de la familia del duque eran conscientes de que Bandalieu los respaldaba. De hecho, en la sociedad de la realeza y la aristocracia, nadie alcanzaba la gloria solo por su propio poder. Nadie se valía del poder de su familia, de sus parientes o de las fuerzas que lo apoyaban. Además, quien no considera el poder que hay detrás del apoyo de una persona no sobrevivirá mucho tiempo en el mundo de la política ni en la interacción social. La propia Isabel había actuado anteriormente con el respaldo del conde de Riemsand, pero en realidad, lejos de ser un respaldo, se habían convertido en su enemigo más cercano. Sin embargo, no podía simplemente utilizar a Bandalieu. Es decir, es una especie de indulgencia. Vidal, que permaneció en silencio con una alegre sonrisa en el rostro, analizó la psicología de su media hermana. Si realmente creía que no debía depender de Bandalieu ni del imperio demoníaco Vidal, tenía muchísimo trabajo por delante. Debía casar rápidamente a su madre con el imperio demoníaco Vidal, mantener una buena relación con ellos y mantener una distancia razonable en su gobierno. Sin embargo, en lugar de hacer eso, permitió que el primer príncipe del Imperio Demonio, Vidal no estaba seguro de si ese era el término correcto, permaneciera dentro de su territorio, por lo que era seguro asumir que Elizabeth no hablaba en serio. Siguen estando disponibles para que se pueda confiar en ellos en cualquier momento, y de hecho dependen de otros hasta cierto punto, pero dicen que no quieren depender de otros. En otras palabras, están siendo dependientes. Por supuesto, no tiene sentido señalarlo, por lo que lo guardaré en silencio. Probablemente él mismo lo sabía vagamente, y Mahalia y su séquito probablemente también, aunque no lo hubieran dicho. Zona le había instado a que lo supiera, pero no se lo había señalado explícitamente. En esa situación, Vidal pensó que aunque le señalara algo, como no era de confianza ni se creía en él, Elizabeth no lo escucharía. Si solo miramos los nombres, parece que tengo una conexión más profunda, Por supuesto, Vidal jamás consideraría reemplazar a Elizabeth. No quería acabar en las entrañas de ese aterrador dragón, Bakunawa. No, si alguien iba a ser devorado, ese sería Bandalieu. Anteriormente le había preguntado a Bandalieu sobre Bakunawa sin pensar. ¿No comes gente, verdad? Bandalieu respondió como si nada. Por supuesto. A diferencia de mí, Bakunawa nunca ha comido un humano. Ese emperador demonio ya ha comido humanos antes. En realidad, él solo había bebido la sangre de bandidos hasta que murieron, pero escuchar eso no le daría tranquilidad a Vidal. Bueno, eso está bien. Y mientras Vidal permaneció en silencio, la conversación continuó. Lady Elizabeth es popular entre la gente del territorio. Además, no hay problemas urgentes en el ducado de Sauron en este momento. La razón por la que a Isabel se le permitió ser tan indulgente consigo misma fue que la gente de su dominio no tenía quejas sobre ella y no había problemas urgentes. Con la frontera con el país enemigo ahora separada por las montañas Ark creadas por Bandalieu, el ducado de Sauron ya no tenía que convertirse en un campo de batalla con el país que controlaba la parte occidental del continente. Además, gracias al cuidado que Bandalieu tuvo al crear la cordillera para garantizar que las vetas de agua subterránea y el clima no causaran inconvenientes a la gente, hubo poca preocupación por los desastres o la escasez de agua. Además, el comercio con el Imperio Demonio Vidal comenzó hace unos años a través de la antigua región autónoma de Esquilla, y las perspectivas económicas son brillantes.
Dada la popularidad de Isabel entre la gente en esa situación, normalmente, si el duque fuera repentinamente reemplazado por una jovencita, que además resultara ser la hijastra del emperador de un país vecino, el malestar social se dispararía y la desconfianza en la política se volvería tan severa que no conocería límites. Sin embargo, quienes vieron moverse la cordillera quedaron devastados. Al fin y al cabo, se trataba de una cordillera con montañas de varios miles de metros de altura. En un día despejado, incluso podía verse desde el límite del ducado de Sauron. Además, la madre del emperador demonio del país vecino es una encarnación de vida, la diosa de la vida y el amor. Esto significa que el nuevo duque es el nieto político de la diosa. Los habitantes del ducado de Sauron, muchos de los cuales son seguidores de vida, están encantados con esto. El cuñado del nuevo duque era un dragón de 100 metros de altura. Además, había logrado matar a un legendario líder del ejército del rey demonio que había aparecido recientemente en el ducado de Sauron, evitando así mayores daños al territorio. La escena recordaba a una batalla entre dioses en la mitología. La propia Isabel también desempeñó un papel activo. Portando artefactos y luciendo un atuendo deslumbrante, como las valquirias de las canciones populares cantadas por los bardos, luchó como una heroína. Con todo esto en marcha, Vidal, Zona y Joseph creyeron que, a menos que implementaran un gobierno extremadamente malo, el apoyo del pueblo permanecería inquebrantable durante los próximos 10 años. Gracias, supongo que más que ser popular, la gente simplemente me encuentra divertido. Sin embargo, la propia Isabel no era muy consciente de su popularidad. Volvamos al tema. En cuanto al ducado de Fazón, te dejo que envíes a la gente y los soldados recomendados por el hermano Rudel. ¿Te parece bien? Sí, creo que no hay problema. El ducado de Fazón, no lo necesito. Los duques de Rex y Pilchikov probablemente lo querrán, así que se lo dejo a ellos. No es mi trabajo comentar sobre política, pero estoy de acuerdo. En aquella época, el ducado de Fazón era tratado como un niño no deseado no solo por el duque de Sauron, sino también por el duque de Haan. El mar es atractivo, y muchos de sus habitantes son seguidores de Alda, así que hasta hace poco teníamos una buena relación con el duque de Haan. Sin embargo, la distancia es demasiado grande. Como dijo Adros, el ducado de Haan se encuentra en la región montañosa y nevada al norte del reino de Orbaume. En cambio, el ducado de Fazón se encuentra al sur del reino de Orbaume. Además, es probable que la relación entre la gente empeore a partir de ahora. Lady Kanako ha trabajado muy duro, y Lady García, Lady Zadiris y Lady Basdia nos salvaron el otro día. Como había dicho el confidente de Adros, el comandante del escudo de la montaña feroz, Rudario, la gente del ducado de Haan, muchos de los cuales eran devotos creyentes de Alda, eran conservadores y reacios al cambio, pero gracias a la gira en vivo de Kanako y su encuentro con Bandalieu en un sueño, así como a los esfuerzos del actual duque, Adros, estaban comenzando a inclinarse un poco hacia la fe de vida. Lo que decidió este resultado fue la batalla entre Darcía y los restos del ejército del rey demonio, que Alda había desatado, y los dioses que apoyaban a vida. Los restos del ejército del rey demonio son Bibyazek Byokut, el dios maligno de la luz turbia, y los reyes bestias de la facción de vida, el rey bestia maligno de los elefantes demoníacos, Bazobald, y el rey bestia de los elefantes marinos, Totold. La visión de Darcía y los otros tres enfrentándose a un dios extraño y malvado y a un rey bestia gigante de 100 metros de largo fue verdaderamente una escena de mito. Por supuesto, no todos los habitantes del ducado de Haan pudieron presenciarlo, pero posteriormente ocurrieron incidentes en los que clérigos y creyentes comunes en el templo de Arda se desmayaron. Cuando recuperaron el conocimiento, dijeron que escucharon el grito de Dios. Y cuando se recompusieron los oráculos recibidos por los sacerdotes de los grandes dioses, aparte de vida, en diversos lugares, resultó que el propio Alda había descifrado a los dioses malignos del ejército del rey demonio y a los dioses que apoyaban a vida, e incluso había incrustado fragmentos del alma de Guduranis en ellos y los había enviado a diversos lugares. Esto incluía el ducado de Haan, políticamente hostil al ducado de Fazón y al santo reino de Amid, pero contaba con muchos seguidores de Alda. Fueron salvados por Alda, a quien habían adorado, y por la encarnación de vida, que estaba en una relación antagónica con Alda, y por los compañeros de Bandalieu, a quien Alda había convertido en el nuevo señor demonio. Esto rompió el corazón incluso del clero del templo de Alda, aquellos que eran considerados particularmente devotos, pero no fanáticos o delirantes.
Incapaces de soportar la culpa, los sacerdotes revelaron a sus seguidores la verdad hasta donde sabían y se arrodillaron ante los otros grandes dioses, especialmente Vida, para disculparse en nombre de Alda por sus pecados. En respuesta, Darcia, que era la encarnación de Vida, trajo a Vida hacia su cuerpo, transmitió la voluntad de la diosa y perdonó a los sacerdotes. Esto hizo que los habitantes del ducado de Haan se inclinaran decididamente hacia Vida. Hadros encargó la creación de vidrieras e himnos basados en esta escena y en la batalla de Darcia, y decidió renovar el templo de Alda para convertirlo en el templo de Vida. El gran cambio de fe en el ducado de Haan probablemente nunca se revertirá. No creo que sea necesario construir mi propio templo. Bandalieu, que hasta entonces había estado sentado en silencio sobre el hombro de Hadros, dejó caer los hombros mientras decía esto. Amigo mío, tus logros también son grandiosos. Como duque, no puedo ignorarlos. Entonces bastará con colocar una estatua mía en el borde del templo de Vida. No, no. Si hago eso, seré recordado como un ingrato que no aprecia el mérito. Amigo, ¿no defenderás el honor de tu amigo? Por favor, hazlo más pequeño que el templo de Vida y los templos de los otros grandes dioses. Hadros, Bandalieu y Rudario estaban en el extremo norte del ducado de Haan, frente a una cadena montañosa rocosa en el extremo norte del continente Ban Gaia. A su alrededor había caballeros y soldados de guardia, otros nobles y personas relacionadas con el templo y el gremio. Habían venido a ver a Bandalieu usar la habilidad creación de golems para construir un gran túnel a través de las montañas rocosas del ducado de Haan, que conducía hasta el mar. Hay un agujero en la montaña que separa el mar desde tiempos inmemoriales. Aunque no era tan peligroso como las montañas de la cordillera fronteriza, se había convertido en un peligroso reino demoníaco, por lo que no fue posible realizar obras de construcción y los héroes no pudieron destruir la montaña. La gente importante del ducado de Haan, mirando la montaña rocosa donde se había abierto el túnel, hablaron con asombro. Hasta ahora, se había considerado imposible tanto para el ducado de Haan como para su predecesor, el estado de Haan, intentar abrir un túnel porque los monstruos subterráneos habían sido un obstáculo, y los intentos de derrumbar la montaña misma para hacer un camino hacia el mar habrían dado como resultado que los monstruos que vivían en la montaña encantada se volvieran locos y descendieran a las llanuras. El túnel se abrió en poco menos de una hora, pero ese no fue el final. La altura es de 10 metros. Se instalaron dos líneas, una para la ida y otra para la vuelta. La tierra excavada se compactó y se utilizó para pilares y forjados. Solo falta instalar el equipo de aire acondicionado, una zona de descanso para los transeúntes, un puesto de guardia, rutas de evacuación y refugios en caso de emergencia, e incrustar partes de mí mismo a intervalos determinados, y finalmente comprobar la resistencia del túnel y estará completo. Bandalieu sabía que simplemente crear un agujero lo suficientemente grande como para que pasaran los vagones no convertía un túnel en seguro. Para evitar accidentes, también era necesario garantizar que las personas dentro del túnel pudieran evacuar y escapar con seguridad en caso de accidente. La razón por la que partes de Bandalieu fueron enterradas a distancias determinadas fue para evitar que los monstruos se acercaran al túnel desde el subsuelo. Va a requerir mucho esfuerzo, pero ¿es realmente necesario? Es necesario. Bueno, está bien. Dejaré que mi amigo decida. Y cuanto más escalones había, más tiempo se quedaba Bandalieu, lo que solo aumentaba el ánimo de Hadros. Tras la finalización del túnel, planeaban ayudar en la construcción de un puerto, dependiendo de las condiciones del mar conectado. Si la construcción era posible con la tecnología de ingeniería civil del ducado de Haan, se la dejarían a él, pero si parecía difícil, Bandalieu tendría que intervenir. Sin embargo, esto ha provocado una vez más que el valor del ducado de Fazón se desplome para nosotros. Significaría perder la ventaja de ser el único ducado del reino de Orbaume con un puerto capaz de comerciar a gran escala. Habría diferencias entre las zonas de pesca, los mariscos disponibles y los destinos comerciales disponibles entre el norte y el sur del continente. La pesca y el comercio continuarán como hasta ahora en los puertos del duque de Fazón. Mientras tanto, el ducado de Haan tuvo que empezar desde cero, tanto en la pesca como en la navegación en el mar, y el ducado de Fazón era su socio comercial más cercano. Así pues, la ventaja del ducado de Fazón no ha desaparecido por completo, pero ahora que tiene el control del mar, el ducado de Haan ya no estará tan desesperado por adquirirlo.
Al mismo tiempo, Gerald Birgit, un hombre bestia con aspecto de hombre lobo que gobernaba el ducado Birgit, ubicado al oeste del ducado Fazón, estaba sellando una pila de documentos para enviar tropas a conquistar el ducado Fazón. Es problemático, pero es un fastidio, y como está al lado, si lo dejamos así se complicará aún más. ¿No podemos simplemente quedarnos con las ganancias? Mi señor, Lord Bombarde, quien está asignado a ese lugar problemático, está teniendo un momento mucho más difícil que usted, así que por favor simplemente selle su sello en silencio. Entiendo perfectamente tus sentimientos. El ducado de Birgit, cuyo duque es una raza bestia, una nueva raza de vida, tiene una relación de larga data con el ducado de Fazón, donde la fe en Alda está muy extendida. Siempre han sido enemigos en las batallas políticas. No es que tengan facciones o principios diferentes, sino que la familia Birgit siempre ha optado por ser enemiga de la familia Fazón, y la familia Fazón siempre ha optado por ser enemiga de la familia Birgit. Sin embargo, al tratarse de uno de los ducados que conformaban el mismo reino electo, no podían librar una guerra civil, por lo que el único conflicto que tenían era en el escenario político. Ha habido momentos en que no eran enemigos, pero eso no significa que su relación haya mejorado. Entonces, fue bueno que el duque de Fazón perdiera su ducado, pero solo porque los gobernantes hayan cambiado no significa que los principios y creencias de aquellos que fueron gobernados hayan cambiado repentinamente. Gerald no tiene ningún deseo de aumentar el número de personas que se rebelan contra él, por lo que no tiene intención de apoderarse del ducado de Fazón. Si el resentimiento del pueblo del ducado de Fazón hubiera perdurado hasta su generación, lo habría considerado. Sin embargo, si se mantendría igual en la generación de sus hijos, entonces no habría necesidad. Sin embargo, como las fronteras de los territorios vecinos se tocan, resultará problemático si el orden público se deteriora. La aparición de refugiados, la afluencia de criminales, el aumento de ataques de bandidos en las carreteras debido al deterioro de la seguridad pública, solo imaginarlo es suficiente para enfermarse. Como resultado, Gerardo no pudo dejar el asunto enteramente en manos de los otros ducados y acabó enviando a su ayudante más cercano, Bombarda, como sustituto. Tenemos un puerto pequeño y le prometimos a Bandalieudono que excavaría un túnel hacia la cordillera fronteriza, así que no es esencial en términos de ganancias. Es solo que la distancia es corta, pero es problemática. En el ducado de Brígida, sus antepasados trabajaron arduamente para excavar un túnel a través de las montañas rocosas, conectándolo con el mar, e incluso construyeron un pequeño puerto. Aunque no es posible el comercio, pueden pescar en las aguas cercanas. Además, una vez que se abra un túnel hacia el Imperio Demonio Viral, comenzará el comercio con el Imperio Demonio y aumentará el número de lugares a los que se puede viajar puramente por tierra. Por lo tanto, Gerald pensó que si podía obtener las concesiones sin ningún problema o riesgo, entonces estaría bien, pero si no, entonces no necesitaba nada. Ojalá pudiéramos confiar en Pilzikov, Rexticector. Es poco probable que Sauron, Arner y mi nuevo aliado, Haan, hagan algo. Espero que Alcrem actúe. Los duques de Pilkov, Rexticector no son particularmente amistosos ni hostiles con el duque de Birgite. Son simplemente vecinos comunes. El ducado de Pilchikov, una zona religiosamente neutral donde ningún templo en particular tiene gran influencia, y el oportunista ducado de Rext han mediado disputas con el duque de Fazón en el pasado, pero no tienen una relación de confianza lo suficientemente fuerte como para ser considerados dignos de confianza y capaces de ser dejados a su discreción. Además, aunque desde hace tiempo se mantienen contactos con el ducado de Sauron, que también tiene una gran fe en vida, dadas las circunstancias que rodean a Isabel, quien acaba de ser nombrada nueva duquesa, no hay esperanzas de cooperación al respecto. Lo mismo puede decirse del ducado de Arner, situado justo al norte del ducado de Birgit, con el que las relaciones se han ido deteriorando durante los últimos 200 años. El ducado Haan, con el que intentaban profundizar lazos, estaba lejos, y le pedían a Bandalieu que cavara un túnel que condujera al Mar del Norte, por lo que no podían esperar mucho. Y también existe preocupación por confiarle el territorio a Gison, Sector y Corbit, cuyos nombres Gerard no mencionó. El ducado de Gison limita con la parte oriental del continente Van Gaia, pero está rodeado por el Mar Demonio, un reino mágico que le impide adentrarse en el mar. Se puede pescar, pero no comerciar. Aunque el ducado de Fazón pueda querer el territorio, no está claro si podrán llevarse bien. No tengo mucho contacto con Sector. Solo nos vemos una vez al año, así que es más como un conocido, y no puedo confiar en él.
Y el ducado de Corbit, que produjo al actual rey, es dudoso que tenga los recursos para ampliar su alcance hacia nuevos intereses. Me gustaría esperar que el económicamente próspero ducado de Alcrem tome medidas, pero si ganan demasiado, serán envidiados y habrá que confiar en ellos siempre que se encuentren con problemas, por lo que pueden optar por permanecer en silencio. Supongo que tendremos que pedirle a Bombarde que haga lo mejor que pueda por ahora. Mientras decía esto, Geralt selló otro documento. Mientras tanto, en el ducado de Arner, separado del ducado de Birgit por una montaña rocosa, Lucas Arner estaba ocupado trabajando. Durante la temporada social de este año, celebraremos una fiesta en la mansión del reino elegido, invitando a cada familia ducal. Allí tendremos que inclinar la cabeza formalmente y solicitar su cooperación para devolver la herencia del antiguo Taloseim. Esto se debió a que, hace aproximadamente 200 años, el entonces duque de Arner había incriminado y asesinado a la princesa Levia y sus compañeros, quienes habían huido a la nación Skuromir después de que su tierra natal fuera destruida, y los tesoros que habían tomado de Taloseim para evitar que cayeran en manos de invasores, tuvieron que ser devueltos al imperio demoníaco Vidal. Las cosas no se habrían vuelto tan agitadas si los tesoros de Taloseim todavía hubieran estado en el tesoro del duque Arner, pero sus antepasados habían presentado los tesoros más valiosos que habían robado al entonces rey electo, los habían dado como sobornos a los nobles centrales o se los habían dado a la familia de cada duque a cambio de su apoyo al duque Arner durante la elección del rey, por lo que todos los tesoros se habían dispersado. Tenemos que ser coherentes, así que no podemos simplemente enviar una carta secreta y mantenerla en secreto. Sea cual sea el motivo, recuperaremos el regalo, así que tendremos que disculparnos como corresponde y preparar un presupuesto. La otra parte conoce la situación, así que probablemente no se quejará si no se lo devuelven. Es posible que lo devuelvan gratis para congraciarse con el imperio demonio Vidal a través de la familia del duque Arner, pero sería imprudente esperar eso desde el principio. No hay nada más aterrador en este mundo que ser libre. Aunque su objetivo principal fuera congraciarse con el imperio demonio Vidal, era imposible que no consideraran también deberle un favor a la familia del duque Arner. Se había decidido que se haría una disculpa formal al imperio demonio Vidal en el templo de vida en Taloseim. Lucas pensó que, dado que esta no era una fiesta que invitara a figuras importantes del imperio demonio o del reino Orbaume, le estaban mostrando indulgencia. En realidad, las llamadas conferencias de prensa de disculpas no eran comunes en el mundo de Landa, por lo que esto fue simplemente el resultado de un Vandalieu preocupado discutiendo qué hacer con la princesa Levia y los demás, pero como no estaba tratando específicamente de denigrar a la familia del duque Arner, se podría decir que se le estaba mostrando misericordia en comparación con lo que sus antepasados les habían hecho. Lucas pronto entregará la propiedad familiar a su única hija, Katie, quien fue Kai Mackenzie de Urs en su vida anterior, y se convertirá en su tutora, pero debe completar esta tarea. No puedo dejar que mi hija asuma este papel. Quiero acabar con la deuda de mi generación. Naturalmente, en un momento como este, no hay tiempo para meter la mano en los intereses del duque de Fazón. Bueno, si extendemos la mano, aunque sea fingiendo, se convertirá en una carta que diga retirada de los intereses del ducado de Fazón. No, los demás duques ya deberían saber de nuestra situación. Supongo que nos han descubierto y punto. Mientras tanto, las familias de los duques Pilchikov, Rex y Gison, que no tienen fuertes vínculos con el imperio demonio Vidal de Sector, no pueden decidir qué hacer con el ducado de Fazón. También querían los beneficios, pero no confiaban en poder gobernar eficazmente el ducado de Fazón, que tenía muchos seguidores de Alda, y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el imperio demonio Vidal. Para ser más precisos, temía que al obtener los intereses del ducado de Fazón, que tenía animosidad hacia el imperio demonio Vidal, podría traer fuerzas anti-imperio demonio Vidal a su propio territorio y sospechar que tenía la intención de convertirse en su enemigo en el futuro. Por supuesto, incluso si el duque Pilchikov y sus hombres absorbieron el ducado de Fazón y se convirtieron en una fuerza anti-imperio demonio Vidal, Vandalieu todavía no los veía como una gran amenaza. Por cierto, mientras se mantuviera dentro del ámbito político y económico, no les importaría encontrar oposición. Si impusieran obediencia absoluta sin permitir resistencia, habrían conquistado o destruido el reino de Orbaume desde el principio. Y si convirtieran todos los cadáveres en no muertos, podrían crear un estado vasallo que estaría eternamente sujeto a la obediencia absoluta. Aún así, era comprensible que le temieran a Vandalieu más de lo necesario.
Había aparecido de repente, y el sentido común ya no le aplicaba. Era una entidad que podía atacarlos y destruirlos fácilmente. Además, no tenían una conexión fuerte con él. Dentro del Imperio Demonio Viral, cada duque tiene una embajada, pero ha pasado poco tiempo desde que enviaron a sus embajadores y constantemente los sorprenden. El duque de Pilchikov y otros ahora tendrán que tomarse un tiempo para aprender a mantener una distancia y una relación apropiadas con el Imperio Demonio Viral. Como aún no había podido hacerlo, no estaba seguro de si debía comunicarse con el ducado de Fazón. Como no hay otra opción, el duque de Alcrem levantará la mano para asumir el gobierno provisional del ducado de Fazón. Y al final, el duque Alcrem levantó la mano. Pero no creo que sea necesario que sea inevitable, ¿no? El conde Isaac Morksy inclinó la cabeza y el duque suspiró y respondió. Sería imprudente dejar al ducado de Fazón al frente del imperio demonio antivida y antividal incluso después de la desaparición de la familia del duque de Fazón. La fuerza militar actual del duque de Fazón se encuentra en una situación precaria. Sin embargo, debido a que no hubo combates urbanos en la guerra anterior, casi no hubo bajas entre los no combatientes. Y dentro de 10 años, los hijos de esos no combatientes crecerán y se convertirán en nuevos soldados. Dentro de 20 años, se formarán nuevos caballeros y generales. Después de 30 años, la sensación de derrota e impotencia de la guerra anterior se habrá olvidado, y el odio persistirá. Y a partir de entonces, si surge un detonante, la guerra estallará de nuevo. Honestamente, para entonces nos habremos retirado y quizá ya no estemos vivos. No siento ninguna responsabilidad hacia la próxima generación de ciudadanos del antiguo duque de Fazón. Sin embargo, si otros ducados no pueden permitírselo, es mi responsabilidad, como duque del reino de Orbaume, actuar de forma que no cause problemas innecesarios a nuestros países aliados. El duque Alcrem dijo que era su deber como noble y que debía cumplirlo. Además, si lo dejamos así, Tama y Gyoku nunca podrán regresar de las aguas de la costa del ducado de Fazón. Ciertamente, es un problema serio. Tama y Gyoku, las mascotas de la ciudad de Moxie, todavía vigilaban los restos de la armada frente a la costa del ducado de Fazón, y el duque Alcrem y sus hombres esperaban ansiosamente su regreso. Además del duque Alcrem, el actual rey, el duque Corbit, también anunció que cooperaría con el gobierno provisional del antiguo ducado de Fazón, y ambos duques hicieron todo lo posible para convertir a la gente de sus territorios de su postura antivida. Aunque la política del reino de Orbaume en esa época era compleja y extraña, puede que no haya sido tan sucia como pensaba Vandaliau. De Admage capítulo 411. El universo del mundo de Landa, el otro mundo, también era azul. ¿Qué necesitan los dioses malignos del ejército del rey demonio para existir? Necesitan que alguien los adore. Las oraciones y la admiración de sus seguidores son lo que sustenta la vida de estas poderosas y monstruosas criaturas. Para lograr esto, hace 100.000 años, el método habitual era controlar a los monstruos que se convertían en sus seguidores, mantener su número y aterrorizar a los humanos mediante la matanza y la destrucción, y así hacer que su nombre fuera conocido ante ellos. Cuando se trata de rituales como los sacrificios, no son los sacrificios en sí los que se ofrecen los que los nutren, sino las oraciones de los creyentes que realizan los rituales y el asombro que despiertan en otras personas. Por lo tanto, muchos de los dioses malvados que permanecen en el ejército del rey demonio otorgan su protección divina a los monstruos y humanos que los siguen, permitiéndoles cometer malas acciones en su nombre y controlar a otros a través de la fuerza. Por supuesto, no se trata solo de mantener la existencia, sino también de obtener placer. La mínima cantidad de energía necesaria para vivir, en lugar de saciarse con comida, los dioses malignos y las criaturas vivientes por igual quieren saciarse. Supongo que todo terminó mientras pensaba qué hacer. Sin embargo, todo tiene excepciones, especialmente los dioses malvados, cuyos valores y estilos de vida varían de uno a otro. Algunos incluso priorizan la paz sobre la comida. Para mayor comodidad, lo llamaré él, pero Lugolnot también era uno de esos dioses malvados. Bueno, está bien. No es que pueda hacer nada, aunque intervenga. Sería mejor que siguiéramos viviendo aquí, sin amenazas y con días vacíos donde no pase nada. La batalla parecía haber terminado, pero quien ganara no miraría hacia allí. Sus ataques no llegarían hasta allí, y no entrarían aquí. Lugornok estaba tan seguro. Él creía que sus preocupaciones eran como aliviar su aburrimiento y cuando caerían las estrellas a la tierra. ¿MMM? ¿MMM? ¿Se acerca algo? ¿Eh? ¿Qué es esta presencia?
Un escalofrío que nunca había sentido en 100.000 años recorrió su columna vertebral, o eso pareció, despertando sobresaltado a Lugornok. ¿Por qué demonios vienes aquí? ¿Seré yo? No, es solo una coincidencia. Claro que sí. Que así sea. Lugornok cerró los ojos mientras oraba. Has adquirido la habilidad resistencia al vacío. La habilidad resistencia al vacío se ha integrado en nulificación de anormalidad de estado. Bandalieu estaba flotando en el espacio mientras escuchaba el anuncio en su cabeza. No tierra ni origen, sino el espacio exterior del mundo de Lambda. Lo sabía desde hacía tiempo, pero ahora está claro que el mundo de Lambda también es redondo. Como es un mundo diferente, pensé que no sería extraño que fuera un plano cuadrado. Bandalieu caminaba espacialmente con Knochen y Legión no solo por curiosidad o diversión. Era para investigar adecuadamente. No fue porque quisiera escapar del hecho de que el templo Bandalieu en el Imperio Demonio Viral se había convertido en una atracción turística y que las instalaciones dedicadas a Bandalieu se estaban completando una tras otra en todo el país. Dejando de lado los satélites artificiales y las estaciones espaciales de la Tierra y Origen, el estado del universo en el mundo de Lambda era desconocido. Para ser preciso, sabía de dioses como Riklent y Zuruarn, pero en lugar de preguntar sobre cada uno de ellos, quería verlo por mí mismo. Claro, ya sabía algunas cosas antes de ir al espacio. Por mis experiencias volando en la nave Fantasma 4 y Sam, sabía que el mundo de Lambda era redondo, en otras palabras, que era un planeta. El mundo es plano, no tiene agua de mar cayendo desde sus bordes hacia el vacío, ni está sostenido por gigantes o tortugas gigantes. Además, no hay personas en el espacio. Esto quedó claro porque el sistema de reencarnación de Rodcorte estaba dividido en cada mundo. Aran y los demás le explicaron que, según el sistema, ningún ser vivo, incluidos los humanos, podía reencarnarse en el espacio. Le hizo la misma pregunta a Vida, quien administra el sistema de reencarnación al estilo Vida, pero obtuvo la misma respuesta. Sin embargo, cuando analizamos el sistema de reencarnación del Rey Demonio, parece que hay una pequeña cantidad de almas que se han reencarnado en el espacio, por lo que parece que los monstruos espaciales existen. Quiero descubrir qué tipo de existencia es este monstruo espacial. Hay otras razones también. El mundo de Lambda aún cuenta con abundante tierra habitable para los humanos y cuenta con abundantes recursos. Además, no se necesitan satélites para la comunicación ni para el clima. La comunicación es posible mediante magia o a través del familiar del señor demonio de Bandalou. En cuanto al clima, las leyes de la física son diferentes a las de la Tierra y Origen, y con los reinos y cielos demoníacos dispersos por todo el país, la meteorología de la Tierra y Origen ya no es útil, por lo que el mundo permanece en un estado anterior a la construcción de satélites. Sin embargo, había pasado aproximadamente un año desde el final de la Guerra Santa, y Bandalieu ahora tenía algo de tiempo libre, por lo que pensó que ya era hora de intentar algo menos urgente y decidió usar su tiempo libre para ir al espacio. Además, la forma de llegar allí fue adaptar al demonio familiar tipo bala de cañón para crear un demonio familiar tipo cohete y lanzarse hacia arriba. Incluso si ocurriera un accidente, todo el cuerpo de Bandalieu se quemaría, pero no moriría si transfiriera su cuerpo principal a otro cuerpo, por lo que no sería un gran problema. El primer intento fracasó, explotando en el aire. El segundo fue un éxito, o eso creía, pero no logró atravesar la estratosfera y volvió a fallar. A la tercera fue la vencida, y ahora está haciendo una caminata espacial. Nos tomó un día entero llegar hasta aquí. Bandalieu comentó telepáticamente que era el vacío. Por cierto, en lugar de llevar un traje espacial, se cubría todo el cuerpo con fragmentos del Rey Demonio. Parecía que el Rey Demonio Guduranis se había adaptado al espacio exterior. Además, el oxígeno proviene del propio mundo interno del cuerpo. Por cierto, sé que es un poco tarde, pero ¿estáis todos bien, Plutón? ¿No tenéis frío? El vacío es inesperadamente frío. Plutón y los demás miembros de la Legión están hechos completamente de carne y hueso, así que, para empezar, no tienen pulmones. Solo respiran para emitir sonidos. Sin embargo, Bandalieu pensó que su carne expuesta podría congelarse en el espacio, por lo que lo llamó, pero Legión estaba congelado. Está bien. Lo que está congelado en la superficie son las plantas Yomotsukusa y Yomotsushikome que cultivé. En el interior, la carne vibra constantemente, generando calor. Pero la próxima vez que tenga la oportunidad, pensaré en una mejor manera de hacerlo.
Al parecer, Izanami creó un familiar a partir de un trozo de su propia carne, para cubrir la superficie y protegerla del frío, mientras los músculos del interior continúan temblando y generando calor. ¿Te gustaría venir dentro de mí? Está bien. Además, las caminatas espaciales no son algo que se pueda hacer muy a menudo, así que déjame divertirme un poco más. Los pensamientos que les llegaban desde debajo de las capas de belladona congelada parecían muy alegres. A diferencia de Bandalieu, no estaban conectados con Plutón, quien formaba parte del dios del origen, así que esta era la primera vez que veían el mundo desde el espacio. Es hermoso, Jack. Sí, pero Hitomi es más bonita. Jack ya está coqueteando con Minuma Hitomi de Geyser. Y como Knochen es una masa de huesos no muertos, está bien en el espacio exterior. Además, el gigante solar Talos, el gigante lunar Diana y Bakunawa también querían ir al espacio, pero como no sabían cómo llegar de forma segura, esta vez se quedaron atrás. No es que sintiera ninguna sensación de crisis cuando Bakunawa murmuró: la luna se ve deliciosa. Además, en el mito de la Tierra, del cual deriva su nombre, Bakunawa originalmente tenía múltiples lunas, pero se las comió hasta que solo quedó una. Entiendo. Completemos la investigación. Habiendo recuperado la compostura, Bandalieu creó un familiar demonio señor gigante con forma de globo ocular y comenzó a observar los movimientos de Lambda como planeta, así como el Sol y otros planetas. Incluso Bandalieu no tenía muchos conocimientos de astronomía, pero podía compensarlos con su habilidad de grabación perfecta. Recordó las enciclopedias que había consultado en Origen y las posiciones de las estrellas que flotaban en el cielo nocturno que había contemplado desde la superficie de Lambda, así como los mitos y leyendas que las rodeaban, y los comparó con la escena que veía ahora. Es completamente diferente de Origen y la Tierra después de todo. Como resultado, quedó claro que el universo de Lambda era muy diferente del universo que Bandalieu conocía. Aparte de la existencia de la magia, Origen es un mundo muy similar a la Tierra. No es exactamente igual, pero las estrellas del llamado sistema solar son las mismas. Sin embargo, Lambda era diferente en ese aspecto. En primer lugar, el centro del sistema estelar no es el Sol, sino Lambda, que orbita alrededor del Sol, junto con la Luna y otras estrellas. Sorprendentemente, Lambda era un mundo geocéntrico, no heliocéntrico. Bueno, creo que es bastante posible, considerando el mito de la creación del mundo. En el mito de la creación del mundo de Lambda, al principio no existía nada en el mundo, salvo el dios gigante negro Diakmel y el dios gigante blanco Alazán. La batalla entre ambos dioses, que parecía eterna, terminó en empate, y el mundo y los grandes dioses nacieron de lo que ambos dejaron atrás. En otras palabras, el centro del mundo de Lambda es el planeta Lambda, donde residen los grandes dioses. El Sol, la Luna y las estrellas que lo rodean fueron creados por los grandes dioses después del planeta Lambda. Los detalles pueden ser diferentes, pero creo que así es aproximadamente como funciona. Desde aquí, la Luna es la más cercana a Lambda, seguida del Sol. El resto parecen ser otros. La Luna, mucho más pequeña que Lambda, brillaba tenuemente mientras orbitaba a Lambda en la órbita más cercana. El Sol, mucho más pequeño que la Tierra, orbitaba de este a oeste, muy por fuera de la Luna. Con esta posición probablemente se produciría un eclipse solar. En cuanto a los demás planetas, Bandalieu no sabía cuáles eran equivalentes a Marte, Mercurio y Júpiter de la Tierra. Esto se debía a que el planeta Lambda estaba en el centro de su universo, y todas las demás estrellas eran sus satélites. Además, todas las estrellas eran más pequeñas que Lambda. De hecho, esto ciertamente significa que los extraterrestres no existen. Y parece que existen monstruos espaciales en la Luna. Si hubiera estado abandonado durante más de 100.000 años, no sería extraño que hubiera un grupo de poderosos monstruos de rango 13 o superior, pero ese no parece ser el caso. Me parece extraño que la Luna sea capaz de emitir luz por sí sola. En la Tierra y Origen, la Luna brilla reflejando la luz del Sol, pero en Lambda, brilla tenuemente por sí sola. Esto no se debe a que contenga minerales especiales, sino a que se ha convertido en un reino mágico. Según Gufar Garnifirig, antiguos miembros del ejército del rey demonio, el rey demonio Guduranis, que invadió este mundo desde otro mundo, inicialmente miró a Lambda desde el espacio exterior e intentó establecer su base en la luna cercana. Sin embargo, pronto abandonó sus planes y condujo a los dioses malignos a Lambda, convirtiéndola en su base de operaciones. Esto se debió a que el entorno de la Luna no era en absoluto propicio para el aumento del número de monstruos que servirían como seguidores y soldados de infantería, proporcionándoles sustento.
Como se puede imaginar, dada la existencia de dioses malignos como Dopopeceparuo, el entorno del mundo donde originalmente vivían el rey demonio y los dioses malignos era extremadamente hostil. Sin embargo, incluso los monstruos que existían en ese mundo tenían dificultades para sobrevivir en el espacio exterior. Además, viajar entre la Luna y el planeta Lambda era más difícil de lo que Guduranis había imaginado. Era bueno que al enemigo le costara atacar, pero era malo que también les costara a ellos. Esto podría solucionarse haciendo que un subordinado con el atributo espacial abra una puerta de teletransportación, pero si eso sucede y el subordinado con el atributo espacial muere, no podrá moverse. Como resultado, el ejército del rey demonio, liderado por Guduranis, solo permaneció en la Luna menos de un día. Sin embargo, en ese breve lapso, la energía mágica se había asentado en la Luna y continuaba contaminándola. Nadie en Lambda, ni siquiera Belvoir, pareció prestarle atención. Por cierto, en Lambda hay dioses y semidioses relacionados con el Sol y la Luna, como Talos, el gigante solar, y Diana, la gigante lunar. Sin embargo, estos no son seres en los que el Sol o la Luna hayan alcanzado la divinidad. Son simplemente dioses y semidioses estrechamente relacionados con el Sol o la Luna. Antes de que nos diéramos cuenta, habíamos llegado a la Luna. Ahora somos los primeros humanos en pisar la Luna. Bandalieu, ¿no admitiste que te habías convertido en un dios? Así es. Plutón y sus amigos fueron los primeros humanos en llegar a la Luna. A pesar de poseer la habilidad grabación perfecta, el dios Bandalieu a veces olvida que es un dios. En su corazón, piensa, solo ha pasado un año desde que me convertí en dios, así que seguro que está bien. Probablemente lo vuelva a olvidar. Oh. Knochen es el primer no muerto en llegar a la Luna. A petición de Bandalieu, Knochen se transformó en un transbordador espacial y, cuando aterrizaron en la Luna, fueron recibidos por una vista hermosa, fantástica y algo grotesca. El planeta azul Lambda se ve a lo lejos, y el sol brilla al otro lado. La arena y la piedra del desierto que se extienden ante ti brillan tenuemente, y aquí y allá, extrañas criaturas crecen y se retuercen. Eran aproximadamente del mismo tamaño que Bandalieu, y venían en una variedad de formas. Humanos con solo la parte superior del cuerpo, bestias sin cabeza, cilindros con tentáculos, etc. Sin coherencia alguna. Ese es el monstruo de la Luna. Knochen parecía indiferente a los monstruos lunares, pero Bandalieu escogió uno al azar y se acercó solo para probarlo. Al observarlo más de cerca, me di cuenta de que todo el cuerpo del monstruo lunar estaba hecho de arena y piedra. Parecía una criatura viviente, pero era un golem hecho de minerales lunares, los más abundantes en la Luna. No hay huesos ni nada, así que no es de extrañar que Knochen no esté interesado. Por el momento, llamémoslo golem de arena lunar para distinguirlo de los golems de arena normales. Entonces, cuando Bandalieu se acercó indefenso, el golem de arena lunar con nombre provisional lo atacó. No parece muy fuerte. El movimiento era lento, como un puñetazo que te haría aterrizar una mosca en el puño. Incluso al impactar, solo dejó arena, y no dolió ni pico. De hecho, el brazo del golem de arena lunar que lo golpeó resultó ligeramente dañado. Originalmente estaba hecho de arena. Un golem de piedra sería mejor. Como dijo Plutón, la fuerza de un golem depende de los minerales que componen su cuerpo y de su tamaño. La arena lunar no es la excepción. Pero no sería extraño que un golem estuviera en la Luna. No necesitan oxígeno ni comida. ¿Pero por qué no son humanoides? Quizás sea porque la gravedad es débil y caminar a dos piernas no es estable. Si fuera arena, probablemente se derrumbaría si se cayera. ¿Ves? Mientras la personalidad de Legión hablaba, Isis, probablemente, señaló hacia el golem, que acababa de perder el equilibrio, cayendo y colapsando en nada más que arena. Por cierto, la razón por la que solo hay golems débiles es porque solo hay golems en la Luna. En un reino demonio normal, incluso sin humanos, los monstruos se matarían entre sí en una lucha por la supervivencia, ganando puntos de experiencia y subiendo de nivel, y los monstruos supervivientes subirían de rango naturalmente. Sin embargo, como solo hay golems que no necesitan alimento para subsistir, no hay lucha por la supervivencia. Además, como los golems suelen tener poca inteligencia y carecen de emociones, no hay luchas inútiles entre ellos. Por lo tanto, los golems lunares no tienen oportunidad de subir de nivel. Si se ve así, no representará una amenaza incluso si lo dejamos en paz. Es cierto. El entorno del reino demonio tampoco cambiará.
Al principio, el reino de los demonios es una tierra normal excepto que aparecen monstruos, pero a medida que el poder mágico contaminado continúa aumentando, muta, lo que hace que aparezcan mazmorras y el entorno cambie drásticamente. La venenosa fuente de la muerte, el desierto donde innumerables rocas flotan en el cielo, el bosque de árboles de llamas cuyas ramas tienen llamas en lugar de hojas, y otros reinos diabólicos eran originalmente solo manantiales, desiertos y bosques. La luna no es una excepción. Originalmente era solo un satélite que brillaba reflejando la luz del sol, pero ahora se ha convertido en un satélite que emite una luz tenue por sí mismo. Sin embargo, Bandalier y sus compañeros pensaron que la situación no cambiaría. Si los únicos monstruos que quedaban eran golems, que desaparecían fácilmente de forma natural, la contaminación no podía empeorar. Es posible que surjan monstruos aún más fuertes en 100.000 años, pero, el reino demoníaco en Lambda es una amenaza mucho mayor. Sobre todo, la luna está muy lejos de Lambda. Incluso si un golem de rango 1 alcanzara milagrosamente el rango 5 o 6, sería prácticamente imposible que dañara a Lambda, que está tan lejos. En primer lugar, la inteligencia de un golem no podría detectar la presencia de personas en Lambda. Bueno, ¿qué tal si traemos arena lunar o grava de recuerdo? No sé si seguirá brillando si la traemos de la luna, pero Luciliano me lo pidió. Oh. Era una buena forma de matar el tiempo, pero era hora de volver a casa. Mientras Bandalieu recogía la arena y la grava a sus pies, Knochen, quien hasta entonces parecía indiferente al golem, habló de repente. ¿El lado oscuro de la luna? Knochen parecía preocupado por si era correcto explorar la cara oculta de la luna. Era cierto que Bandalieu y sus compañeros, que habían dejado Lambda y viajado al espacio, no habían visto la cara oculta de la luna. No tenía ninguna prueba ni presentimiento de que hubiera algo detrás de eso, pero se preguntó si estaría mal volver a casa sin comprobarlo y asumir que no había ninguna amenaza. Es cierto. Ahora que lo mencionas, creo que deberíamos echar un vistazo entre bastidores. Bandalieu también lo reconsideró y consideró que esto era correcto. A diferencia del lado visible, que podía verse al cielo nocturno desde Lambda y observarse si se desarrollaba un telescopio, el lado oculto no podía investigarse a menos que se llegara al espacio de esta manera. Si la luna gira de la misma manera que la Tierra, su cara oculta no se puede observar desde el planeta Lambda. Así que, en lugar de confirmarlo, nos pareció más sencillo ir a comprobarla. Legión no tenía ninguna objeción particular, por lo que nos dirigimos directamente al otro lado de la luna. El lado oculto de la luna estaba oscuro porque no le llegaba la luz del sol, y habría estado envuelto en oscuridad si la luna misma no hubiera brillado débilmente. Wendelin, aunque estaba al otro lado, la luna seguía siendo la luna. La tenue luz hacía que los golems parecieran aún más inquietantes, pero ese era el único cambio visible. Los cambios en la luna misma. Había una estrella como esta detrás de la luna. Sí, no era visible desde el lado cercano, pero cuando mirabas desde el otro lado de la luna, podías ver las estrellas flotando cerca. No, no es solo una estrella. El planeta tenía unos 100 metros de diámetro. Para los estándares terrestres, se consideraría un asteroide. Su superficie era de color rojo oscuro con un brillo lustroso, y en el centro había un enorme labio morado. Sí, labios morados. Unos labios enormes, cuyas puntas tenían el diámetro de una estrella. Finalmente te han encontrado. Entonces, justo cuando pensé que sus labios se abrían ligeramente, se oyó una voz que indicaba que se había dado por vencido, y luego sus labios seguían abiertos. Lo que apareció allí era un ojo gigante. Un ojo gigante apareció desde el interior de la boca, mirando a Bandalieu y a los demás. Mi nombre es Lugornok, el dios maligno de la muerte onírica. Ahora que me has encontrado, me rindo. Y luego se rindió honestamente. Dead Mage capítulo 412 Satélite malvado Lugornok Bandalieu y sus compañeros quedaron desconcertados después de que un dios malvado con forma de asteroide que se hacía llamar Lugornok, el dios maligno de la muerte durmiente, se rindiera ante ellos. Bueno, no estoy seguro de cómo reaccionar si de repente te rindes. Bandalieu y sus compañeros habían llegado a la luna para confirmar la existencia de monstruos lunares, por lo que no esperaban encontrarse con los dioses malvados, que eran los restos del ejército del rey demonio. Si simplemente hubieran atacado, todo lo que Bandalieu y sus compañeros tenían que hacer era contraatacar, sin dejar lugar a dudas. Sin embargo, si se produjera una rendición, tendrían que elegir si aceptarla o rechazarla, algo de lo que Bandalieu y sus compañeros carecían. Por ahora, no hay ninguna reacción a mi sensación de peligro.
muerte, y no siento ninguna intención asesina, por lo que no parece un ataque furtivo. Mientras Vandalieu pensaba esto, Lugolnok murmuró, sus ojos moviéndose lentamente detrás de sus labios. Aunque digas eso, ¿qué debería hacer? Parece que Lugolnok se rindió sin ningún plan, sin ningún motivo. Gufadgarn, dices esto, pero ¿sabes acerca de este dios malvado? Shade, ¿Gufadgarn todavía nos sigue? Bueno, probablemente esté ahí, detrás de Vandalieu. Lugornok, el dios malvado del sueño, ahora que lo mencionas, siento como si ya lo hubiera escuchado antes. ¡Guau! De verdad que estaba ahí. Cuando Shade, una de las personalidades de Legión, le preguntó, Gufadgarn apareció silenciosamente desde el espacio detrás de Vandalieu. La figura era la de la misma chica elfa de siempre, pero estaba hablando normalmente en el espacio exterior, probablemente manipulando el espacio a su alrededor para mantener el aire a su alrededor. Así es. Ya lo recuerdo. Fue poco después de nuestra llegada a Lambda, y algunos difundían rumores de que un dios maligno llamado Lugolnok había desaparecido. En ese momento, no me interesaban los demás, así que no pregunté por los detalles, y ahí se acabó todo. Gran Vandalieu, me disculpo por no haberte sido de ninguna ayuda. No, lo más importante, ¿fue esa la única vez que escuchaste el nombre Lugolnok? Sí. Nunca más volví a saber de Lugolnok. Vandalieu también intentó indagar en su propio conocimiento de la mitología, pero no encontró el nombre del dios maligno Lugolnok. Preguntó a Tiamat, la reina diosa dragón, y a Diana, la gigante lunar, a través de los reyes familiares en varios lugares, pero al parecer tampoco habían oído hablar de Lugolnok. ¿Una criatura inteligente de este mundo? Y parecía que Lugolnok tampoco sabía nada de Gufadgarn. Soy Gufadgarn, el dios maligno del laberinto. Esta forma es mi recipiente. Sí, soy Lugornok. Lugornok, responde a la pregunta del gran Vandalieu. ¿Qué hacías como miembro del ejército del rey demonio? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Como miembro del ejército del rey demonio, no he hecho nada. He estado aquí desde que llegué a este mundo. Entonces, ¿has estado aquí? ¿Siempre has estado aquí? Cuando Gufadgarn comprendió el significado de la respuesta de Lugolnok, instintivamente abrió los ojos y volvió a preguntar. Resulta que Lugolnok llegó a este mundo liderado por el rey demonio Guduranis, pero inmediatamente después escapó, o mejor dicho, se ocultó. Se ocultó en el espacio exterior y continuó escondido durante más de 100.000 años, incluso después de que Guduranis y sus compañeros aterrizaran en el planeta Lambda. No te atraparon, ¿verdad? Vengo de una raza cuya habilidad especial es esconderse y ocultarse mientras contiene la respiración. Los Lugolnok, el dios maligno de la muerte dormida, eran una especie cuya ecología implicaba pasar la mayor parte del tiempo en un estado de animación suspendida. Si los comparáramos con las criaturas terrestres, podrían ser similares a las ranas del desierto, que solo se activan durante la corta temporada de lluvias. Pero no habría existido el riesgo de que tu alma fuera destruida si Guduranis se hubiera enterado. ¿Por qué? Porque no quería trabajar. Y la razón por la que abandonó el ejército del rey demonio a pesar de correr el riesgo de ser aniquilado era simple y clara. No quería trabajar. Lugolnok era un dios malvado de naturaleza perezosa, y estaba dispuesto a arriesgarse a la aniquilación y desafiar a Guduranis para seguir siendo perezoso. Debido a que continuó escondido detrás de la luna, el ejército del héroe desconocía por completo la existencia de Lugolnok, y Belluood nunca fue al espacio a buscarlo. Pero Guduranis no se dio cuenta de que Lugolnok se había ido. Normalmente, se habría dado cuenta más tarde y habría enviado a sus perseguidores. Un tirano que gobierna por la fuerza no podría dejar vivir a un desertor. Gufadgarn respondió la pregunta de Legión. Quizás no se dio cuenta. Había más de 100 o 200 dioses malignos que servían a Guduranis. Eran seres poderosos y conocidos, aparte de nombres importantes como Dopoeceparo, probablemente no habría recordado los nombres de un grupo de desconocidos como Ciriraga, Zozogante y yo en ese momento. Y sobre todo, aunque el ejército del rey demonio se llama ejército, en realidad no es una organización militar. El ejército del rey demonio es el nombre colectivo que reciben los dioses malignos liderados por el rey demonio Guduranis y los monstruos que comandan. Por lo tanto, es en realidad un grupo, no un ejército. Cuando su mundo original estaba al borde de la destrucción, Guduranis reunió a aquellos que poseían cierto nivel de poder y que consideró dignos de ser llevados a otro mundo. Los dioses malvados también temían a Guduranis como el rey demonio y lo seguían, pero no formaron una organización.
Como resultado, nadie sabía las apariencias o los nombres de todos los dioses malvados, incluido Guduranis, en qué eran buenos o qué tipo de personalidades tenían. Como resultado, nadie se dio cuenta cuando Lugolnok, cuyo nombre no se conocía al principio, desapareció. Así que Zurubarn y los demás todavía no saben de ti. Quizás. Me he estado quedando aquí disfrazado y haciendo lo mínimo posible, así que no lo sé. Simplemente flotaba tras la luna, sin hacer nada. Además, nadie en el ejército del rey demonio sabía de Lugolnok o lo había olvidado y nunca lo recordaba, así que ni Zurubarn ni los antiguos miembros del ejército del rey demonio que se habían pasado a la facción de vida sabían nada de él. Si miraras a Lambda desde el espacio, podrías ver a Lugolnok detrás de la luna, pero Lugolnok está disfrazado de modo que parece un asteroide desde atrás, y la única forma de ver su verdadera identidad es colocarse entre él y la luna. Probablemente por eso Zurubarn y Rodcorte no se dieron cuenta. Si hubieran buscado con cuidado, podrían haberlo encontrado, pero no había razón para priorizar la búsqueda en el espacio donde no pasaba nada sobre el planeta Lambda, donde los restos del ejército del rey demonio se escondían y operaban en las sombras. De hecho, la razón por la que Vandaliel y sus compañeros habían venido a la luna era porque la paz había regresado en gran medida a la Tierra. Sin embargo, como Dios, sería imposible que fuera olvidado por todos y continuara existiendo por más de 100.000 años. Tanto los dioses como los seres vivos necesitan alimento, incluso si simplemente continúan existiendo sin hacer nada. Lugolnok, ¿cómo haces para alimentar tus oraciones y tus miedos? Como Guzargarn había pedido, el nombre de Lugolnok era desconocido para los humanos, por lo que no se le rezaba ni se le temía. Incluso si fuera un dios maligno de una raza capaz de sobrevivir en estado de animación suspendida durante largos periodos, no habría forma de que sobreviviera 100.000 años. Sobre eso, así es como creamos monstruos. Aunque lleva tiempo. ¿Monstruos? ¿Te refieres a golems? No, está justo debajo de mí. Después de escuchar esto, Guzargarn permaneció detrás de Vandalieu, por lo que Vandalieu fue directamente debajo de Lugolnok. Ahí está. Algo que parece una concha. Había más de 100 criaturas y monstruos enterrados en la arena, todos envueltos en caparazones de aspecto duro. La concha tiene aproximadamente 1 metro de diámetro y es semitransparente, lo que permite ver el interior, donde flota en el líquido algo parecido a un escarabajo o un crustáceo. ¿Podría ser un monstruo que vive del líquido dentro de una carcasa que puede soportar el espacio exterior? Sí, eso es todo. Nacen como huevos, pero crecen sin romper la cáscara. Crecen como conchas de almeja y luego flotan en el líquido que llena el interior del huevo hasta que alcanzan la edad adulta. Su fuente de energía es la energía mágica circundante, y crece durante cientos de años absorbiendo lentamente la energía mágica contaminada emitida por sí misma, su especie y Lugolnok. Son hermafroditas, por lo que se reproducen asexualmente. Ponen huevos dentro del cascarón, los fijan a una parte del mismo y, con el paso de las décadas, el cascarón los recubre con un líquido, y cuando están listos, los expulsan como si fueran gelatina y se multiplican. Crecer y reproducirse sin salir del cascarón, en cierto sentido, es un monstruo increíble. Sin embargo, parece incapaz de dar un solo paso por voluntad propia. De hecho, es tan inofensivo que te hace pensar que es un monstruo. No, absorbe una pequeña cantidad de energía mágica, así que quizás sea una bestia beneficiosa. Dudo que exista un instinto común entre los monstruos para dañar a los humanos. Era asombroso que pudiera sobrevivir en el espacio exterior, pero por alguna razón, Vandalieu y los demás se sintieron decepcionados porque, al igual que el Lugolnok, pasaba todo el tiempo sobreviviendo inmóvil. Knochen parecía preguntarse si debía interpretar el caparazón del monstruo como huesos. No he pensado en un nombre para él, pero por ahora lo llamaremos Sheilnok. Este Sheilnok solo vive en la luna, así que, naturalmente, nunca ha tenido contacto con humanos. Es una entidad inferior a mí, que me observa, me respeta y me teme, y piensa que soy un poquito increíble. Para mantener su fe, incluso arrojan estrellas a la luna. ¿Las estrellas? Estoy usando mi magia para distorsionar la órbita de una estrella que es solo una centésima parte del tamaño de la mía, pasando cerca de la luna y haciendo que caiga sobre ella. Lugolnok había lanzado meteoritos sobre la luna para mostrarle a Sheilnok lo que podía hacer. Eran pequeños, y al caer solo creaban pequeños cráteres, sin causar ningún impacto que pusiera en peligro la luna ni alterara su órbita. Sin embargo, las vibraciones se transmiten a los Sheilnoks, así que esta es la forma perfecta de asustar a los Lugolnoks.
Además, a veces caen meteoritos en la luna que no son los previstos por él, y los Shyloks creen erróneamente que también son obra de los Lugolnoks, lo cual resulta conveniente. Y lo mejor de todo es que si un pequeño meteorito cae en la luna, a nadie le importará. Es inofensivo. ¿Es posible dejarlo caer sobre Lambda en lugar de sobre la luna? Sin embargo, esto a su vez hizo que Bandalieu sintiera una crisis. Si Lugolnok podía controlar libremente la trayectoria del meteorito, ¿no sería posible lanzar un meteorito gigante sobre Lambda en lugar de la luna? Eso pensaba. Guzargarn y Knochen no parecieron comprender la sensación de peligro, pero Pluto y los otros miembros de Legión quedaron desconcertados. Si te preguntas si es posible o no, la respuesta es sí. Pero creo que probablemente te cansarás en el camino. ¿Quemándose? No sé por qué. He visto estrellas pequeñas caer en Lambda muchas veces, pero la mayoría se queman y desaparecen antes de tocar el suelo. Guzargarn, creo que de lo que habla Lugolnok es de una estrella fugaz. Guzargarn, o mejor dicho, la mayoría de los habitantes del mundo de Lambda, desconocían que cuando un meteorito entra en la atmósfera, se quema debido a la fricción. Guzargarn, un ex miembro del ejército del Rey Demonio, había experimentado la experiencia de descender a Lambda desde el espacio, pero no había ingresado a la atmósfera de la misma manera que un meteorito y, como resultado, no entendió que el calor por fricción entre el meteorito y la atmósfera se volvería tan grande que se quemaría. Ya veo. Gran Bandalieu, te agradezco que me hayas concedido tu sabiduría. Gracias. Entonces, Lugolnok, ¿es posible dejar caer una estrella lo suficientemente grande como para que no se queme sobre Lambda? Imposible. Por favor, explique detalladamente por qué esto no es posible. Cuando Bandalieu le preguntó esto, Lugolnok, cuyo cuerpo consistía solo de labios y globos oculares, expresó hábilmente sus sentimientos diciendo: qué problemático, pero aún así respondió. En primer lugar, es raro que meteoritos lo suficientemente grandes alcancen el suelo de Lambda sin quemarse. El universo en Lambda es mucho más pequeño que el de la Tierra. Sin embargo, para Lugolnok, es prácticamente infinito. Además, su movilidad es bastante limitada. Astronómicamente hablando, los meteoritos que pasan cerca están muy lejos de Lugolnok, por lo que no hay forma de manipular sus órbitas. En segundo lugar, el propio poder de Lugolnok es débil. Subsiste con poco más que el mínimo necesario para mantener su existencia. Si bien era posible utilizar la atracción gravitatoria de la Luna para llevar pequeños meteoritos que pasaban cerca a una órbita similar, era prácticamente imposible interferir con meteoritos grandes y doblar sus órbitas para hacerlos caer en Lambda. Entonces, ¿sería posible si su poder se recuperara? Incluso eso sería difícil. Lugolnok era originalmente un dios maligno cuyo nombre era tan poderoso que los demás dioses malignos del ejército del Rey Demonio apenas podían recordarlo. Además, no había intentado aumentar su poder durante 100.000 años. Incluso si recuperase totalmente sus fuerzas, el propio Lugolnok pensaba que no podría hacer mucho. Veo tras escuchar la explicación de Lugolnok, Bandalieu comprendió. Si el tamaño de un meteorito necesario para atravesar la atmósfera del planeta Lambda era el mismo que el de la Tierra, sin duda requeriría una enorme cantidad de poder mágico. Es difícil incluso para Bandalieu. Intentemos usar telequinesis para ver si podemos manipular la trayectoria del asteroide. Bandalieu usó el globo ocular del Rey Demonio para buscar un meteorito adecuado e intentó usar telequinesis en el asteroide más cercano que llamó su atención. Imposible. Y luego, si lo llevaba a cabo, habría consumido la misma cantidad de poder mágico que cuando moví parte de la cordillera fronteriza para crear la cordillera Arco, así que rápidamente me di por vencido. La magia sin atributos telequinesis es una magia que mueve objetos sin tocarlos. La cantidad de poder mágico requerido depende de la distancia entre el mago y el objetivo, y de la fuerza necesaria para moverlo. Hasta ahora, Bandalieu había usado telequinesis y los fragmentos del Rey Demonio para disparar balas desde el cañón de su arma, pero manipular la trayectoria de un meteorito era aún más difícil. Como era de esperar, parece que incluso mover un asteroide de tan solo unos metros de diámetro, a gran velocidad a cientos de kilómetros de distancia, es difícil. Nunca había intentado mover un objeto a decenas de kilómetros de distancia en tierra con telequinesis, así que no lo sabía. ¿Ni siquiera el poder mágico de Bandalieu puede hacerlo? Legión y Guzargarn estaban sorprendidos, pero también parecían conmocionados, por lo que Bandalieu eligió sus palabras con cuidado mientras explicaba. Al menos no es fácil. Creo que se podría lograr si nos tomáramos más tiempo.
Si aterrizo más cerca del asteroide cuya órbita quiero manipular y uso telequinesis en él, debería poder ahorrar un tercio del poder mágico que necesito, o incluso más. Entonces, ¿qué debemos hacer si un meteorito gigante está a punto de caer sobre Lambda? Ah, ¿te refieres a una forma de evitar que se caiga en lugar de dejarlo caer? En ese caso, deberíamos poder hacer algo al respecto si lo explotamos lo más rápido posible. Si simplemente estuviéramos tratando de evitar que un meteorito gigante cayera sobre Lambda, en lugar de usar la telequinesis para manipular la órbita del asteroide, el asunto sería simple. Simplemente destruirlo. Sería difícil destruirlo disparando un cañón hueco perforador desde el suelo, y como el meteorito es inorgánico, sed de sangre no tendría efecto. Sin embargo, hay varias maneras de hacerlo, como disparar un señor demonio tipo bala de cañón. Otra opción sería enviar un familiar demonio flotando en el espacio con antelación y hacer que colisione con el asteroide antes de que entre en la atmósfera. Si fuera posible aterrizar directamente en el asteroide, se podría usar creación de golem para convertir una parte del asteroide en un golem y luego subdividirlo en innumerables golems. Ya veo. Incluso si ocurriera algo como lo de la película, Vandalieu podría proteger a Lambda. Depende del tamaño del meteorito que caiga y de la situación cuando lo notemos, pero creo que alguien más aparte de mí puede protegerlos. Incluyendo a las Valquirias y la Legión. La Legión se estrellaría entonces contra el asteroide, encogiendo su cuerpo principal y luego se marcharía. El resto se autodestruiría. Alternativamente, si pudieran abrir una puerta de teletransportación gigante como la que Gulfadgarn usó para teletransportar semidioses y enviarlos a otra dimensión, o si Knochen pudiera llevarlos y permitir que los ataques concentrados de Volks, Schneider y los demás los golpearan, entonces deberían poder hacer algo al respecto. De hecho, como dijo Knochen, eso solo sería posible si supiéramos de antemano que un asteroide se acerca a Lambda. Un día, un meteorito gigante cae repentinamente del cielo. No es fácil ni en la Tierra ni en Origen, pero en este mundo, donde no hay satélites ni telescopios, es extremadamente difícil detectar con antelación la aproximación de un asteroide. Si aparece un meteorito en el cielo, incluso si te apresuras a interceptarlo, puede ser demasiado tarde. Después de todo, la información es importante y había un dios malvado en un lugar conveniente para obtener esa información. Imagen. Lugornok, ¿podrías ayudarnos a monitorear el asteroide? ¿Eh? Lugornok, el dios maligno de la muerte durmiente. Con más de 100.000 años de existencia en el espacio, es el ser con mayor conocimiento del mundo de Lambda sobre el espacio. Vigilancia, no creo que sea un trabajo adecuado para mí. El problema reside en la propia aptitud de Lugornok. Es capaz de arriesgar su existencia por ser perezoso, por lo que no es apartamento para ser un guardián diligente. No pienso dejarte todo en tus manos. Te crearé un alter ego. Solo quiero que me ayudes. Si me ayudas, erigiré una estatua tuya en la tierra y te adoraré allí. Cuando se le presentó esta solicitud, Lugornok se preguntó si sería más fácil aceptar la solicitud de Vandalieu o rechazarla. Como dios maligno, el sueño de Lugornok es diferente al de los seres vivos. Incluso dormido, es consciente, hasta cierto punto, de los acontecimientos del mundo exterior. Y el área desde la cara oculta de la luna hasta el espacio circundante de Lambda está dentro de su rango perceptible, incluso dormido. Después de estar en el espacio durante 100.000 años, su rango de percepción se ha expandido. Tal vez su naturaleza como dios había cambiado cuando dejó caer estrellas para obtener comida de Shelnok. Normalmente, no es que desconozcan la transformación de una deidad, lo cual les causaría un gran dolor y los pondría en peligro de desaparecer. Sin embargo, Lugornok está al borde de la desaparición. Comparado con un humano, es como estar al borde de la inanición, ya que viven una vida tranquila y sin preocupaciones. Por eso no podía sentir el dolor. Aunque soy perezoso, estoy en un estado terrible. Al darse cuenta de esto, Lugornok empezó a considerar positivamente la propuesta de Vandalieu. Si lograba ser consagrado en la superficie con la recompensa que ofrecía, su situación sin duda mejoraría un poco. Sería una molestia cubrir toda el área alrededor de Lambda, pero no sería demasiado trabajo simplemente vigilar el área visible desde la Luna para asegurarse de que no se acerquen asteroides. A cambio, no sería tan malo si pudieran obtener comida de la superficie. Lugornok soportaría la inanición hasta casi la extinción para ser perezoso, pero eso no significa que le guste pasar hambre. Además, Vandalieu parece bastante diferente de Guduranis. Podrá relajarse bajo su mando. Está bien. Me encargaré del trabajo de vigilancia.
Así, Lugolnok, el dios malvado de la muerte dormida, se convirtió en un dios malvado que vigila a Lambda desde cerca de la luna. Además, en comparación con la Tierra y Origen, que son parte de un vasto universo, en este mundo donde el planeta Lambda está en el centro del universo y otros cuerpos celestes orbitan a su alrededor, el número de asteroides que Lugolnok vigila es mucho menor. Sin embargo, no hay garantía de que invasores de otro mundo como Guduranis en el pasado no aparezcan en el espacio exterior, por lo que mantenerse vigilante no es inútil. Además, se inició el desarrollo de un satélite de exploración tipo Demon familiar para investigar si restos del ejército del Rey Demonio se escondían en planetas equivalentes a Marte, Mercurio y Júpiter, que están mucho más lejos que la Luna o el Sol.